hermanos, esta tarde, este lugar donde nos hemos reunido para bendecir, para alabar el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios puso en mí una palabra, hermanos, una palabra que quiero compartir con ustedes. ¿Se acuerdan cuál fue la cita bíblica que leímos el miércoles pasado? Ahí está, Mateo 3:11. ¿Qué creen? Vamos a predicar del mismo pasaje bíblico. Amén. Bueno, pues es la palabra que Dios puso en mi corazón ahora. Mateo 3:11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Qué les parece si oramos? ¿Oramos? Le voy a pedir que oren por mí, hermanos. No sé por qué estoy nervioso, ¿verdad? Pero estoy nervioso. No es por las vacas, además ya se desmayaron las vacas. Estoy dentro del corral aquí. Tenemos, por cierto, la escuela bíblica de verano, hermanos. Es todo un éxito este trabajo que está haciendo con los niños. Es todo un equipo maravilloso de maestros, maestras que están trabajando con los niños. Hoy este lugar, hermano, era una algarabía, era una fiesta, ¿verdad? Los niños bañándose en un tobogán, en una alberca ahí. Una cosa bien hermosa, ver la alegría de los niños, ¿verdad? Y todo lo que estaban haciendo fue de grande regocijo. Bueno, es la razón por la que me tienen encerrado aquí, los niños me tienen en el corral, aquí entre vacas y borregos, pero están dormidos. Así es que vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que Él nos hable, que Él nos revele su palabra, y vamos a pedirle al Señor que descienda su gloria. El tema de esta noche es que descienda la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir que descienda la gloria de Dios? Estaremos viendo los preparativos para recibir la gloria de Dios. Amén. Si usted quiere recibir esta palabra, le invito a que en este momento hagamos una oración, nos dispongamos en las manos de Dios y dejemos que Él haga lo que Él quiera hacer. Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Sé que tú estás aquí, Señor. Sé que tú nos bendices con tu presencia, con tu palabra, con tu espíritu. Te pido, Señor, que tú nos hables. Te pido, Señor, que nos hables, que nos bendigas. En el nombre de Jesucristo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. ¿Alguien puede levantar sus manos? Y su gloria tocaré. Una vez más, cante gloria al Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre
Su gloria está aquí. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos creen que su gloria está aquí? Su gloria está aquí. Gracias por tu gloria, por tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Le invito a que tome su asiento, por favor. Que descienda la gloria de Dios. Es el tema de esta noche. Quiero decirles que cada vez que la gloria de Dios ha descendido sobre este mundo, sobre esta humanidad, sobre las personas, ha habido previamente preparativos, como que el Espíritu Santo ha hecho preparativos, y bueno, pues vamos a ver cuáles son esos preparativos que ocupamos para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios descienda sobre su pueblo, sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia? Pero de verdad quiere usted que la gloria de Dios descienda sobre esta congregación, sobre su familia, sobre su casa, sobre su vida. Aleluya. 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 El más grande avivamiento del Espíritu Santo, la más grande gloria del poder del Espíritu Santo, hermano, sin duda fue la que descendió en Jerusalén después en aquel glorioso día del Pentecostés, ¿verdad? Y todos los días, meses y años que siguieron, ¿verdad? Fue un tiempo de gran gloria. Los apóstoles predicaban la palabra de Dios, se convertían miles de personas, oraban por paralíticos, se levantaban, oraban por ciegos, recibían la vista, oraban por mudos y hablaban. Había grandes milagros, ¿verdad? Grandes maravillas eran hechos por los apóstoles, dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Y el número de los que creían se aumentaba y se multiplicaba cada día más. Un gran avivamiento, la gloria de Dios estaba visitando, ¿verdad? Estaba descendiendo sobre la vida de las personas en aquel tiempo. Otro gran avivamiento, ¿verdad?, que descendió fue a principios del siglo XX. Finales del siglo XIX hubo algunas cosas que sucedieron, ¿verdad?, para que a principios del siglo XX hubiera un tremendo avivamiento en Estados Unidos, particularmente en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, ¿verdad? Un gran avivamiento que corrió por todo Estados Unidos y que corrió por toda América Latina, ¿verdad? Y que corrió a todo el mundo. Y hoy, ¿verdad?, hasta el día de hoy podemos dar gloria a Dios que los efectos de ese avivamiento nos alcanzan hasta el día de hoy. Seguimos viendo la gloria de Dios descender, seguimos viendo el poder de Dios manifestarse, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pero les digo, cada avivamiento ha tenido una previa preparación, ha habido preparativos. Y si vamos primero al avivamiento de la iglesia primitiva, recordaremos que Juan el Bautista aparece en la escena, ¿verdad?, en el primer siglo, y él aparece predicando un bautismo para arrepentimiento. Y él decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista estaba preparando el terreno, estaba preparando el camino para que viniera después de él alguien que haría que la gloria de Dios descendiera, alguien que traería la gloria de Dios sobre este mundo y generaría o produciría el más grande avivamiento del Espíritu Santo, hermanos, en este planeta. Juan el Bautista
fue ese personaje que Dios usó para preparar el camino. Y cuando hablamos del avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, también hubo preparativos previos. Como sabemos, el primer avivamiento, el avivamiento del siglo primero, se extinguió a finales del siglo segundo y a principios del siglo tercero. Las lenguas cesaron, los milagros dejaron de suceder, la gloria de Dios se retiró de su pueblo y la iglesia se unió al Estado, se unió al gobierno, se unió a la monarquía, ¿verdad? Y se corrompió. Y pasaron siglos y más siglos y la iglesia se siguió corrompida, ¿verdad? Siglos y más siglos. En el siglo XVI surge el protestantismo. En el siglo XVII, XVIII, en el siglo XIX ya había muchos movimientos, ¿verdad? Había un gran movimiento de santidad del cual salieron la iglesia del Nazareno, la iglesia de Dios, la iglesia metodista. Y de ahí, hermanos, vendría la radicalización del movimiento pentecostal como hoy lo tenemos. Y bueno, todo el escenario fue preparado. Todo con anticipación. El Espíritu Santo fue preparando todos esos movimientos que hubo previo al avivamiento de la calle Azusa, hermanos, eran los preparativos. Hubo gente que buscó a Dios, hubo gente que se preparó, que hizo ciertas cosas, ¿verdad?, que agradaron a Dios y que provocaron un gran avivamiento. A finales del siglo XIX, Charles Parham, un hombre que además de ser pastor, él tenía un instituto bíblico y él enseñaba en su instituto, ¿verdad? Y la forma de enseñar era que le dejaba a los alumnos que estudiaran de tarea un pasaje bíblico y después ellos lo exponían y exponían su punto de vista al respecto. En una ocasión a Charles Parham lo invitaron a predicar a una iglesia, los dejó a los alumnos y les dejó una encomienda, les dejó una tarea. Les pidió que estudiaran el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando regresó les pidió que expusieran y que dieran su punto de vista. Todos coincidieron en que el Espíritu Santo que se manifestó, que se derramó en la iglesia primitiva, también era para ese tiempo. Hasta esa fecha nadie había hablado en lenguas. El Espíritu Santo no había descendido sobre nadie. No habían visto milagros, no habían visto la gloria de Dios. Pero ahí un grupo de alumnos estaban coincidiendo en que no había razón para pensar que el Espíritu Santo no iba a manifestarse. Todo indicaba que era también para ese tiempo la manifestación de la gloria de Dios. Algo interesante es que afuera del salón estaba un negrito de apellido Seymour. Seymour era un negro y por lo tanto no se le permitía estudiar juntamente con los blancos. Y él desde afuera estaba captando todas las enseñanzas de
Parham. Y bueno, él recibió todo, aprendió todo. Y cuando él se regresa a Los Ángeles, estamos hablando de que Parham estaban en Kansas. Cuando él regresa a Los Ángeles, cuando Seymour regresa a Los Ángeles, él es invitado, ¿verdad?, para predicar en una congregación en Los Ángeles. Una pastora de nombre Nelly le da la oportunidad de predicar, y Seymour, que venía empapado de la doctrina del Espíritu Santo, él habla del Espíritu Santo y él predica que el Espíritu Santo era para ese tiempo, y él decía que el Espíritu Santo descendería sobre la gente en ese tiempo, que hablarían en lenguas, que habría milagros, ¿verdad? La predicación de Seymour no fue bien aceptada por la pastora. Nunca más volvió a predicar en esa iglesia. Pero una familia que se sintió cautivada por la enseñanza de Seymour, lo invitaron a su casa. Eran los hermanos Richard. Lo invitaron a su casa. Ahí Seymour empezó a hablar de lo mismo. Juntaron a algunos amigos, les empezó a predicar de la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Pronto, hermanos, no eran el lugar fue insuficiente. Tuvieron que buscar un lugar donde predicar, donde hacer cultos, porque la gloria de Dios empezó a descender en ese pequeño grupo de creyentes que sabían, que entendían que la gloria de Dios estaba para manifestarse en sus vidas en ese tiempo. Que aunque hacía cientos de años, hacía varios siglos atrás, no había manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos creían que el Espíritu Santo era para ese tiempo, y el Espíritu Santo empezó a descender, hermano. La gente empezó a hablar en lenguas, empezó a ver grandes milagros, grandes maravillas, milagros creativos. Se sabe de testimonios extraordinarios en la calle Azusa, en lo que llamaron la misión de la fe apostólica. Milagros creativos, gente por la cual oraba, hermano, sin brazo, y le crecía el brazo, le salían manos, le salían uñas, le salían dedos. Gente con la cara deforme, oraban por ellos y su cara era restaurada. Paralíticos que se levantaban de las sillas. Hay testimonios de ciegos que vieron ahí. ¿Sabe? El Espíritu Santo estaba descendiendo nuevamente, y provocaría eso un gran avivamiento, no solamente en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. Ahí en una gran campaña que duró semanas, ¿verdad? El Espíritu Santo reveló la doctrina del nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos. Y sabe, esa gloria que descendió en Jerusalén en el primer siglo, esa gloria que descendió en California en el siglo XX, hermano, aleluya, también el Espíritu Santo la quiere traer en este tiempo sobre esta congregación, sobre este pueblo, sobre esta ciudad. Esa gloria de Dios ha de descender sobre nosotros. ¿Alguien dice amén a esto? Aleluya. Pero así como el avivamiento de Jerusalén necesitó preparativos, así como el avivamiento de Azusa necesitó preparativos, el avivamiento que viene sobre nosotros también necesita preparativos. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿Cuántos saben que viene un avivamiento sobre este pueblo? ¿Cuántos saben que viene un avivamiento sobre esta ciudad? Hermano, viene. En la lluvia se escucha, el avivamiento se puede sentir. Yo lo puedo sentir. Si tú lo puedes sentir, alaba al Señor, glorifícale, porque grande lluvia, aleluya, viene de bendición sobre su pueblo. La gloria de Dios habrá de descender aquí. Pero se ocupan preparativos. Y una de las cosas que tenemos que hacer para preparar la venida del Espíritu Santo con gran gloria sobre nosotros es el arrepentimiento. Juan el Bautista fue lo que hizo. Para que la gloria de Dios descendiera, fue necesario predicar una doctrina del arrepentimiento. Dios tuvo que enviar a un hombre a predicar arrepentimiento al pueblo. Porque saben una cosa, es necesario arrepentirnos de todo pecado antes que la gloria de Dios descienda. Porque Dios va a derramar de su espíritu, pero ocupa vasos limpios, ocupa vasos purificados, consagrados para eso, instrumentos útiles en sus manos. Dios quiere traer su gloria, su poder, su unción, sus dones sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus abuelos, sobre tu célula, sobre tu congregación, sobre tu ciudad. Dios quiere traer su gloria sobre nosotros. Pero es necesario arrepentirse de todo pecado. Hay pecados de omisión, hermano, que pareciera que a Dios no le interesan, pero si son pecados, tenemos que hacerlos a un lado. Sabemos que hay pecados de omisión. Usted sabe que cuando usted no ora está pecando. Usted sabe, hermano, que cuando no ayuna, cuando no lee la Biblia, está en pecado. Se llaman pecados de omisión. Cuando usted no se conecta con Dios, cuando usted no tiene una relación personal con Dios, está en pecado. El pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Sabes que debes de orar y no oras, estás en pecado. Sabes que debes leer la Biblia y no la lees, estás en pecado. Sabes que debes predicar la palabra de Dios y no lo haces, estás en pecado, hermano. Quizá le parezca muy drástico esto, pero así dice la palabra de Dios. Y si queremos que la gloria de Dios descienda sobre nosotros, necesitamos empezar por arrepentirnos de todo pecado. ¿Y sabe? Muchas veces la lengua nos hace pecar. Tengamos mucho cuidado. Si has pecado con tu lengua, si has hablado de más, si has sido imprudente, si has hablado mal de tu prójimo, si has hablado mal de tu líder, si has hablado mal de tu pastor, si has hablado mal de alguien, hermano, estás en pecado. Creo que es necesario arrepentirse de todo pecado, de toda maldad. Si tus ojos han visto algo que no debías de ver, estás en pecado, necesitas arrepentirte. Si tu actitud ha sido de rechazo a la palabra de Dios, de rechazo, hermano, a tu prójimo, a las cosas de Dios, estás en pecado. Necesitas pedirle perdón a Dios, necesitas arrepentirte, humillarte delante de Dios y pedir perdón. El Espíritu Santo no llenará tu vida, no llenará tu casa, no llenará tu iglesia, hermano, si primero no te arrepientes de tus pecados. Si no te humillas delante de Dios, si estás en desobediencia, estás en pecado y no eres apto para que la gloria de Dios descienda sobre ti. Era necesario que Jerusalén se arrepintiera. Era necesario que en Jerusalén hubiera gente que se arrepintiera de sus pecados para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre ellos.
Ahora bien, en Jerusalén no toda la gente se arrepintió. Hubo muchos que permanecieron en pecado, pero solo sobre los que se arrepintieron y se humillaron delante de Dios descendió el Espíritu Santo aquel glorioso día del Pentecostés. Y cada vez que alguien se arrepentía de sus pecados, los apóstoles oraban por ellos y el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Yo estoy seguro, hermano, que si tú te humillas, reconoces tus faltas, reconoces tus pecados y empiezas a vivir una vida en santidad, estás preparando el camino para que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida, para que la gloria de Dios llene tu casa, llene tu célula, llene tu entorno. Arrepentimiento. Pero en segundo lugar, algo que va a preparar el terreno, el ambiente espiritual para que la gloria de Dios descienda, es el radicalismo. El radicalismo se ha usado mal. Ese término se ha entendido como extremismo y no es así. Radicalismo tiene que ver con volver a la raíz, allá donde empezamos, allá donde inició. Y si hablamos del radicalismo cristiano, estaríamos hablando de volver al libro de los Hechos, de volver a la raíz, allá donde inició el cristianismo, y ver cómo vivía la iglesia primitiva, y ver cómo servía a Dios, cómo se consagraba a Dios, cómo buscaba a Dios, cómo hacían uso de la misericordia de Dios para con el necesitado. Estimados hermanos, de pronto el cristianismo moderno se ha devaluado. Pareciera ser que se vuelve a repetir la historia de esa iglesia que se corrompió en el siglo III. La iglesia dejó de ser perseguida y se convirtió en persecutora. La iglesia dejó de vivir la sana doctrina, se corrompió. No nos puede pasar, no nos puede suceder eso a nosotros. Tenemos que cuidar, hacer, vivir, actuar como vivía la iglesia, como lo hacía la iglesia primitiva. Tenemos que volver a la raíz, a la misericordia, al amor, a las buenas obras, a los buenos modales, a una vida consagrada, a una vida en santidad. Es necesario volver a eso. Una iglesia que se divide, una iglesia que murmura unos de otros, hermanos, está muy lejos de vivir el radicalismo, de vivir como vivió la iglesia primitiva. Ciertamente que no vamos a idealizar a la iglesia primitiva. Cometieron errores, lo podemos ver en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos. Podemos ver que ellos cometieron errores, pero una cosa no podemos negar: ellos tenían temor de Dios. Quizás cometieron excesos, de hecho lo hicieron, pero no podemos juzgarlos por eso, porque ellos lo hicieron en su afán de responderle a Dios, en su afán de respetar a Dios. Quizás se fueron de paso, pero no podemos juzgarlos, porque lo hicieron por temor de Dios. Tenemos que volver al temor de Dios. Todo lo que implique respetar a Dios, todo lo que implique vivir en un respeto reverente hacia Dios y a las cosas sagradas, hermano, tenemos que retomarlo.
Aunque estemos rodeados de un cristianismo barato, aunque estemos rodeados de un cristianismo light, es decir, un cristianismo sin Cristo, tenemos que ser una iglesia que vuelva a sus inicios, que vuelva a la raíz, que vuelva al libro de los Hechos, que vuelva al primer amor y que vuelva al temor de Dios. Esto preparará. Eso es necesario para preparar el ambiente espiritual para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Se necesita arrepentimiento. Se requiere radicalismo. Pero también se requiere amar la presencia de Dios. Amar la gloria de Dios. Apasionarnos por la gloria de Dios. Es decir, tenemos que anhelar la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Eso fue necesario en el primer siglo y fue necesario en la calle Azusa también. Fue necesario. Y hermanos, es necesario en ese tiempo también. Jesús les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y los discípulos fueron obedientes. Ellos estuvieron orando. Duraron días orando, buscando la gloria de Dios, buscando la presencia de Dios, hermano. ¿No cree usted que el día del Pentecostés ellos llegaron ahí a orar, ¿verdad? Y de repente el Espíritu Santo descendió? No, hermano, fue una búsqueda que duró días y días, buscando la gloria de Dios. Estaban esperando que la gloria de Dios descendiera sobre ellos hasta que sucedió. ¿Y qué decir en Los Ángeles? De hecho, ya en Topeka, Kansas, una mujer de nombre Inés Uthman había recibido el Espíritu Santo, había hablado en nuevas lenguas. Seymour había sido testigo de eso. Y cuando llegó, hermanos, a Los Ángeles y él empezó a predicar, empezaron a orar por la presencia de Dios, por la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo se descendiera sobre ellos. Y ¿sabe en qué veo yo que ellos amaban la presencia de Dios? En que no se conformaban con un día a la semana. Ellos empezaron a hacer cultos todos los días. Todos los días se reunían ahí en esa bodega, en ese almacén, buscando la gloria de Dios, buscando la presencia de Dios. Todos los días hacían culto. Y no había un programa, no había una liturgia definida, ni había predicadores programados. Pareciera ser que el Espíritu Santo era el que orquestaba todo el movimiento ahí, hermano, aleluya. Y el Espíritu Santo descendía sobre ese grupo de pobres negros. Lo digo en el buen sentido de la palabra, porque eran personas de escasos recursos. Pero cuando la gloria de Dios descendió, hermano, eso fue como un imán que atrajo a personas no solamente de escasos recursos, no solamente de color, sino también a los blancos, también a los ricos, a los poderosos. Empezaron a llegar ahí. Pero el amar la presencia de Dios, el buscarle todos los días, fue algo que fue importante para que la gloria de Dios descendiera sobre ellos. Yo no sé, pero yo le he hablado de tres cosas. Le he hablado de arrepentimiento. Yo no sé cómo esté usted de arrepentido en su corazón. Cuando hay arrepentimiento, nos duele haberle ofendido a Dios. Nos duele haberle fallado a Dios. Cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, hay un dolor en nuestro corazón, porque sabemos que le hemos fallado a Dios. Yo no sé qué tan arrepentido estés de tus pecados, o simplemente tu conciencia se ha cauterizado y te da lo mismo fallarle a Dios o no fallarle. Pecas y vuelves a pecar y pareciera ser que todo marcha bien. Si estás en desobediencia,
y te dan lo mismo, no eres apto para que la gloria de Dios descienda sobre ti. Necesitas humillarte delante de Dios, arrepentirte delante de Dios. No vivas más en desobediencia. Hay una hermosa gloria que te está esperando. Está esperando, aleluya, que tú te arrepientas, que tú vuelvas al temor de Dios, que vuelvas a la raíz y que te conviertas en un creyente apasionado por la presencia de Dios. La gente que no ama la presencia de Dios, que no ama la gloria de Dios, dice: ¿para qué tanto? Con que vayamos un día a la semana, con eso es suficiente. Lo demás es fanatismo. Para el que no conoce y el que no ama la gloria de Dios, buscarle todos los días es fanatismo. Pero los que amamos la presencia de Dios, los que amamos la gloria de Dios, aleluya, tenemos necesidad de buscarle todos los días, todos los días, todos los días, aleluya. Es necesario ir ante su presencia y clamar por un avivamiento, clamar para que la gloria de Dios descienda sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Yo quiero un avivamiento. Yo quiero un avivamiento. Por eso, hermano, aleluya, les invito a que todos nos humillemos y vayamos a un quebrantamiento, a un arrepentimiento delante de Dios. Que llevemos todas nuestras culpas delante de Él y que decidamos no volver a pecar contra Dios. Les invito, mis hermanos, aleluya, a que volvamos al temor de Dios. Les invito, por favor, a que busquemos con pasión la gloria de Dios. Que no te vayas, que no salgas de tu casa sin haber buscado la presencia de Dios. Que no empieces tu día, hermano, sin haber ido delante de Dios. Aleluya, que no te salga el sol, aleluya, sin que antes hayas ido a la presencia de Dios. Es necesario apasionarnos, enamorarnos de la presencia de Dios. Yo quiero ver milagros, quiero ver más milagros. Y todo me dice que el Señor está a punto de traer un gran avivamiento sobre nosotros. Yo siento la presencia de Dios. Los digo porque he visto milagros. Esta semana, el día de antier, para ser preciso, no fue ayer, visitaba a un amigo, ¿verdad?, que estaba asistiendo a la iglesia y dejó de congregarse. Y al ir a buscarlo, ¿verdad?, él me dice: pastor, yo sé que he dejado de asistir, pero tengo la intención de regresar, porque mire, y me platicó un testimonio. Dice: yo salí de mi casa un domingo y salí masticando un chicle. A mí me gusta masticar chicle. Dice: yo salí de mi casa masticando un chicle y regularmente yo llegaba a la iglesia y antes de entrar al templo yo tiraba el chicle. Pero en esta ocasión se me olvidó. Entré al templo, me senté, empezó la alabanza, empezamos a alabar a Dios, pero entonces me di cuenta que había olvidado tirar el chicle. Y ya estaba rodeado de personas a mi alrededor. Me dio pena salirme a ir a tirar el chicle, pero no hallaba qué hacer con el chicle. Y decía: si yo lo pego debajo de la silla, Dios me está viendo. Eso es temor de Dios, hermano. Dios me está viendo, dice. Revise la silla que usted tiene, a ver cómo está. Dios me está viendo. Y entonces es una oración muy sincera delante de Dios. Y le digo: Dios mío, tú sabes que quiero alabarte, a eso he venido, y me da pena salir a tirar el chicle. Tampoco lo puedo pegar debajo de la silla porque tú me estás viendo y no te agrada. ¿Qué hago, Señor? Cuando él dijo esa oración,
dice que le empezó a entrar un escalofrío, ¿verdad? Por sus manos, por sus pies, pero un intenso escalofrío. Seguido de ese escalofrío, él empezó a sentir que el chicle se le empezó a deshacer. El chicle se le hizo agua, como grumitos de azúcar, ¿verdad? Como azúcar se le volvió en la boca y se disolvió, ¿verdad? Se deshizo en su boca. Y entonces él se lo pudo pasar. Seguido de eso, dice, yo empecé a sentir muchas ganas de llorar y empecé a llorar. No podía cortar mis lágrimas, empecé a llorar. Cuando regresé de allá, dice, llegué emocionado contándole a todo el mundo, porque pastor, dice, un chicle como el que traía, yo he durado muchas horas masticando un chicle y no se deshace. Es más, dice, puedo durar todo el día masticando un chicle y no se me va a deshacer. Fue un milagro de Dios. Y si Dios puede hacer eso con ese chicle, también lo puede hacer con un tumor, también lo puede hacer con una enfermedad. Aleluya. Yo sé, hermano, que el Señor está preparado para descender con su Espíritu Santo, para derramar su gloria sobre su pueblo. Yo pregunto, aleluya, ¿cuántos quieren que la gloria de Dios descienda? ¿De verdad lo quieres? Pues entonces vamos preparando el ambiente espiritual. Vamos haciendo los preparativos. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere venir aquí esta noche y decirle: Señor, vengo ante ti humillado, arrepentido? Vengo ante ti, Señor, con todo el deseo, con toda la intención de volver al primer amor, de volver al temor de Dios. ¿Alguien quiere ayudarme en esta tarde? Aleluya. Señor, nos humillamos delante de ti, Padre, en esta hora.